Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar su me gusta, ya que eso nos ayuda muchísimo. El día de hoy vamos a analizar la película Monsters Inc. del año 2001. La historia de Monsters Inc. nos sumerge en un mundo vibrante donde la energía que mueve a la civilización proviene de los gritos de los niños humanos. En el corazón de esta industria se encuentra James P. Sullivan, un monstruo imponente de pelaje azul y manchas violetas, cuyo talento natural para asustarlo ha llevado a ser el mejor empleado de la compañía. Su compañero inseparable, Mike Wazowski, un pequeño cíclope verde lleno de ambición y una ética de trabajo incansable, complementa su éxito gestionando cada detalle de su carrera. Juntos, forman un equipo dinámico que no solo domina las estadísticas de sustos, sino que también cultiva una amistad forjada en años de esfuerzo compartido y metas profesionales elevadas. Sin embargo, el equilibrio de sus vidas da un vuelco inesperado cuando una niña pequeña, a quien llaman Bo, logra cruzar al mundo de los monstruos. Lo que comienza como una emergencia logística se transforma pronto en una lección profunda sobre la empatía y la responsabilidad. A través de este encuentro, descubrimos que Sujei no es solo una máquina de asustar, sino un individuo con una capacidad inmensa para la protección y el afecto. Por su parte, Mike, quien siempre ha operado bajo la lógica de la eficiencia y el éxito medible, se ve obligado a cuestionar sus propias prioridades al ver que el bienestar de la pequeña importa mucho más que cualquier récord de rendimiento en la fábrica. A medida que se desvelan las conspiraciones dentro de la corporación, lideradas por el retorcido Randall Box, los protagonistas demuestran que su verdadera fortaleza no reside en la capacidad de provocar miedo, sino en su valentía para defender la integridad moral frente a un sistema corrupto. La transición de los sustos a la risa, descubierta accidentalmente por el dúo, marca un cambio de paradigma fascinante. Los niños, al reír, generan una energía mucho más potente y pura, demostrando que la alegría es un combustible superior. Este giro no solo salva a la empresa de una crisis energética, sino que también redefine el propósito de sus vidas. Al final, la transformación de estos monstruos nos deja una reflexión inolvidable sobre cómo el cambio de perspectiva puede convertir un miedo arraigado en una fuente genuina de bienestar, consolidando un legado donde la amabilidad termina siendo el activo más valioso de todo su universo. La rutina metódica de Monstropolis, esa ciudad construida sobre la base del miedo ajeno, revela la verdadera naturaleza de la amistad entre Sujei y Mike, dos profesionales que han dedicado su existencia a perfeccionar el arte del susto. Sujei, cuya imponente figura oculta un corazón que late con una bondad casi fuera de lugar en su entorno, siempre ha visto su carrera no solo como un trabajo, sino como un compromiso con la excelencia. Su disciplina es legendaria, casi como la de un atleta de élite que cuida cada detalle de su técnica antes de entrar en la habitación de un niño. Por otro lado, Mike Wazowski, el pequeño y enérgico cíclope que vive bajo la sombra de la inseguridad por su tamaño, encuentra en la gestión administrativa y en el apoyo incondicional a su amigo el camino para destacar en un mundo diseñado para gigantes. Cuando Bo irrumpe en sus vidas, la fachada de profesionalismo se desmorona para dar paso a una vulnerabilidad honesta. Ver a una criatura tan pequeña, que no siente terror sino curiosidad, obliga a Sujei a confrontar las contradicciones de su oficio. El miedo que él proyectaba ya no es una herramienta, sino una barrera que él mismo empieza a derribar al sentir la calidez de una niña que lo ve como un protector y no como una amenaza. Es un momento emocionalmente crudo, donde la ética de trabajo se ve desplazada por el instinto de proteger lo que es puro. Mike, aunque inicialmente se muestra reacio y aterrorizado por la posibilidad de perder su posición y su seguridad, también experimenta una evolución necesaria, demostrando que su ambición, aunque orientada al éxito corporativo, siempre ha tenido a la lealtad como motor principal. El desenlace de esta aventura no es simplemente una victoria sobre el antagonista, sino un triunfo de la creatividad sobre la norma establecida. La risa, que al principio parece un elemento caótico y peligroso, se revela como la verdadera energía que puede salvar a su sociedad de la obsolescencia. El cambio es profundo, pues requiere que los monstruos abandonen la máscara que han portado durante generaciones. Al ver a Sujei, un coloso del susto, ahora dedicado a hacer reír para iluminar su mundo,
Entendemos que el coraje reside en la capacidad de ser auténticos, incluso cuando eso significa ir en contra de todo lo que la industria y la convención social dictaban como correcto. Su legado trasciende la fábrica, dejando una lección clara sobre cómo el impacto positivo y la alegría tienen la fuerza necesaria para transformar cualquier sistema desde adentro. La transformación de Suye y Mike es un testimonio de cómo la empatía puede disolver las estructuras más rígidas de una sociedad industrializada. Observar a James P. Sullivan, un monstruo diseñado por la naturaleza para ser la encarnación del terror nocturno, interactuar con Bo, es ser testigos de la mayor transición emocional en la historia de Monstruópolis. El momento en que Suye renuncia a su eficiencia técnica, abandonando las poses amenazantes y el lenguaje corporal de depredador que tanto le costó perfeccionar, revela una humanidad conmovedora en una criatura que técnicamente no es humana. Sus ojos, que antes buscaban la reacción de miedo perfecta, ahora se suavizan con una ternura que desarma cualquier sistema de control corporativo. Es un recordatorio de que incluso el profesional más dedicado y exitoso puede encontrar su propósito real, cuando se permite ser vulnerable ante las necesidades de otro ser. Mike Wazowski, por su parte, atraviesa una metamorfosis interna que es igual de significativa. Durante años, su personalidad vibrante y su intelecto estratégico estuvieron encasillados en el papel de segundón, alguien que ayudaba a otros a brillar desde los márgenes de la oficina. Al proteger a Bo, Mike demuestra que su valor no radica en su tamaño ni en su capacidad para asustar, sino en su audacia para desafiar el status quo. Cuando se ríe de las convenciones de la industria, Mike no solo está salvando a una niña, está redefiniendo el valor de la amistad. Su evolución de un burócrata nervioso a un mentor valiente demuestra que la lealtad hacia los amigos es el activo más valioso en un entorno de alta presión donde todo lo demás, desde las estadísticas de la puerta hasta los récords de producción, es efímero. Este cambio radical hacia el uso de la risa como fuente de energía limpia no es un accidente técnico, sino un triunfo del espíritu. Al reemplazar la producción de terror por la generación de alegría, Suye y Mike transforman una fábrica de pesadillas en un centro de optimismo. Es profundamente emocionante imaginar a estos monstruos, que fueron entrenados toda su vida para esconderse en el armario, salir ahora a la luz con la intención de regalar una carcajada. La moraleja persiste como un eco constante en el corazón de la historia, reafirmando que las conexiones humanas genuinas son el combustible más poderoso que existe, capaz de iluminar ciudades enteras mucho mejor que cualquier estruendo de miedo. Al final, lo que comenzó como un trabajo corporativo rutinario termina convirtiéndose en un movimiento social que enseña a una nación entera que el verdadero poder siempre ha residido en la sonrisa, no en la sombra. El arco narrativo de estos dos amigos no termina con el simple cambio de paradigma energético, sino que se asienta en la reconstrucción de sus propias identidades fuera de la sombra de la compañía. Suye, cuya complexión física siempre fue un recordatorio de su rol como el arma más pesada de Monsters Inc., encuentra en su nueva faceta como directivo de la risa una ligereza que nunca antes había experimentado. Ya no carga con la responsabilidad de ser temido, sino con la alegría de ser recibido con brazos abiertos, un alivio que se nota en la suavidad de sus movimientos y en cómo su mirada, antes fija en objetivos de rendimiento, ahora observa el mundo con una curiosidad genuina y bondadosa. Él representa la redención del individuo que, tras años de ser un engranaje eficiente en un sistema opresivo, decide romper sus propias cadenas para priorizar la compasión. Mike, por otro lado, encuentra en la risa la plataforma perfecta para su personalidad expansiva. El pequeño cíclope, que durante toda su trayectoria profesional fue subestimado por su falta de colmillos afilados o garras intimidantes, se convierte en el estratega fundamental de esta nueva era. Su energía inagotable, que antes se malgastaba en optimizar el conteo de decibelios de los gritos ajenos, se transforma en una capacidad creativa sin límites. Es fascinante observar cómo su inseguridad se disuelve al comprender que su voz, su ingenio y su chispa son mucho más valiosos que cualquier cifra en una pizarra de puntuación. Para Mike, el hecho de que sea la risa el motor de la ciudad es la reivindicación definitiva de su propia existencia, demostrando que incluso aquel que se siente invisible puede liderar el cambio más grande de su sociedad. La dinámica entre ambos se vuelve, en este punto, una metáfora perfecta de la colaboración ideal. No solo son colegas que han superado una crisis corporativa,
sino que han pasado a ser arquitectos de una cultura basada en la conexión. Cada risa que generan en los niños es, en esencia, un acto de resistencia contra el pasado oscuro de Monstruópolis. La atmósfera de la ciudad, antes pesada y cargada de una neblina de estrés constante, se ilumina con una vitalidad nueva, reflejando el cambio interno de sus habitantes. Esta evolución nos deja con una lección permanente sobre la resiliencia y el coraje de cambiar. Al final del día, lo que define a un ser no es su capacidad para intimidar al prójimo, sino la huella indeleble que deja cuando se atreve a mostrar su capacidad de alegrar el mundo, transformando la vulnerabilidad en su activo más poderoso y brillante. Más allá del impacto en la estructura social de Monstruópolis, la odisea de Suye y Mike nos permite reflexionar sobre la naturaleza del legado. A medida que la ciudad se adapta a esta nueva realidad, las viejas puertas que conducían a los dormitorios de los niños dejan de ser portales de acecho para convertirse en puentes de descubrimiento cultural. El proceso de transición no fue sencillo ni exento de obstáculos. Requirió que cada monstruo en la planta renunciara a su ego profesional, ese sentido de superioridad forjado tras años de ser los reyes de la noche. Suyei, al asumir su rol de liderazgo, se convierte en una figura paterna para toda una nueva generación de empleados, enseñándoles que el talento no está en la fuerza con la que se hace temblar una pared, sino en la sutileza con la que se puede conectar con el alma de alguien más. La evolución de sus carreras es un recordatorio de que la competencia técnica es solo el punto de partida, pero la inteligencia emocional es lo que define a los verdaderos líderes. Mike, haciendo gala de su naturaleza perfeccionista, rediseña el entrenamiento de los nuevos reclutas con la misma meticulosidad con la que antes gestionaba las agendas, pero esta vez con un enfoque centrado en la empatía. Ya no se trata de estudiar los puntos débiles de un niño, sino de entender qué le hace sonreír, qué le da consuelo y qué despierta su imaginación. Esta inversión de roles convierte al monstruo en un aliado del infante, eliminando la barrera del miedo que durante siglos definió la distancia entre ambos mundos. La oficina, antes un lugar de competencia feroz y gritos de desesperación, se impregna ahora de un ambiente de colaboración creativa, donde el éxito no se mide en números fríos, sino en la intensidad de las carcajadas escuchadas al otro lado de las puertas. Incluso los momentos de duda que acecharon a la ciudad durante esta metamorfosis no lograron detener el impulso de esta nueva forma de energía. Los ciudadanos de Monstruópolis tuvieron que aprender a aceptar su propia fragilidad, entendiendo que mostrar alegría es una forma de valentía que requiere mucha más fuerza que simplemente imponer el pánico. Al observar a Suye y Mike, uno no solo ve a dos amigos que salvaron su empresa, sino a dos pioneros que se atrevieron a cuestionar los cimientos de su propia existencia. Su historia cierra el círculo con la poderosa verdad de que, en un universo que prioriza el rendimiento y el control, la decisión más revolucionaria que uno puede tomar es elegir la bondad y la alegría, convirtiendo finalmente el armario, ese símbolo de terror, en el espacio donde nace la mayor forma de energía limpia y renovable que jamás hayan conocido: la felicidad compartida. El legado de esta transformación se cristaliza en la memoria colectiva de los ciudadanos, quienes han pasado de vivir en el recelo constante a valorar la transparencia de una sonrisa. La fábrica, que en otros tiempos funcionaba bajo la presión sofocante de un reloj de control de producción, hoy respira al ritmo de la improvisación y la creatividad desbordante. Los pasillos de Monsters Inc. ya no son recorridos por monstruos que se esconden en las sombras, ocultando su verdadera esencia bajo un aura de imponente hostilidad, sino por seres que han descubierto que la autenticidad es su herramienta más poderosa. Suyei, caminando con la confianza de quien ha encontrado su propósito definitivo, encarna la calma de un guía que ha comprendido que su fuerza bruta nunca fue tan efectiva como su capacidad de consolar y divertir. Él es el vivo ejemplo de que la verdadera autoridad emana del respeto y del bienestar común, no de la intimidación. Mike, por su parte, experimenta una plenitud que trasciende cualquier éxito previo en su hoja de vida. Aquel cíclope que siempre buscó el reconocimiento externo en los tableros de resultados, finalmente encuentra satisfacción interna al ver cómo sus ideas florecen en un ambiente de alegría compartida. Su agilidad mental, antes enfocada en la logística del miedo, ahora es la chispa que enciende la creatividad de todo un equipo, demostrando que su valor como estratega era inmenso, solo que requería un objetivo más noble para brillar. Su relación con Suyei se ha consolidado más allá de la camaradería laboral,
Son hermanos de batalla en una revolución silenciosa que priorizó el corazón sobre el contrato. Verlos juntos, supervisando una operación donde el objetivo es la risa, nos recuerda que las amistades más profundas son aquellas que se fortalecen precisamente cuando el mundo entero parece estar en contra de tus convicciones. La lección final de este viaje es un llamado a la valentía de ser diferentes en un entorno que exige uniformidad. La energía que fluye a través de las puertas de Monstruópolis es ahora un símbolo de una sociedad que ha madurado, capaz de transformar sus traumas históricos en la base de un futuro luminoso. La historia de estos dos monstruos, que fueron capaces de derribar los muros invisibles entre su mundo y el de los humanos, nos enseña que la empatía no es un acto de debilidad, sino una proeza de gran magnitud. Al dejar de ser los verdugos de los sueños infantiles para convertirse en sus guardianes, Suye y Mike nos demuestran que, sin importar cuán arraigado esté un sistema, siempre existe el espacio para la compasión. Al final, la luz que ilumina a toda la ciudad es el reflejo más honesto de su evolución interna, probando que, cuando dejamos de intentar asustar a los demás, finalmente nos permitimos ser nosotros mismos, alcanzando una plenitud que ningún récord de producción podría igualar jamás. La huella de este cambio no solo se percibe en la eficiencia energética de la ciudad, sino en la atmósfera emocional que se respira en cada rincón de Monstruópolis. Los monstruos, que durante generaciones fueron educados en la frialdad y el distanciamiento, han comenzado a experimentar la calidez de la comunidad, un concepto que antes parecía extraño frente a la competitividad atroz de la antigua planta. Suyei, al encontrarse en la posición de mentor, manifiesta una madurez que se refleja en su forma de interactuar con sus compañeros. Ya no es el gigante que busca el récord absoluto, sino un ser que comprende el peso del liderazgo. Su pelaje azul, alguna vez erizado por la tensión del trabajo, ahora parece reflejar una paz profunda, producto de haber encontrado un equilibrio entre su naturaleza poderosa y su sensibilidad humana. Mike Wazowski completa este panorama con una vitalidad renovada. Al haber dejado de ser el segundón que ocultaba su inseguridad tras el éxito de su amigo, se ha convertido en el arquitecto cultural de esta nueva era. Su capacidad para encontrar el humor en lo cotidiano demuestra que el intelecto, cuando se une a la compasión, puede transformar estructuras que parecían inamovibles. Es conmovedor observar cómo ambos han dejado de ser simples empleados para convertirse en los pilares de una nueva filosofía de vida. Su amistad, forjada en los años de incertidumbre, es ahora el modelo a seguir, una prueba viviente de que el compañerismo genuino es el cimiento necesario para cualquier proyecto que pretenda cambiar el mundo desde la bondad. El impacto de su historia llega hasta la esencia misma de lo que significa ser un profesional. La dedicación que ambos demostraron al perfeccionar el arte del susto se ha volcado ahora hacia la creación de un legado basado en la gratitud y la conexión. Cada risa que resuena en la fábrica es una victoria sobre el pasado. Es la reafirmación de que incluso las mentes más brillantes, si no tienen un propósito que eleve a los demás, están destinadas a la obsolescencia. La transformación de los armarios, que pasaron de ser prisiones de miedo a canales de alegría, simboliza la capacidad humana y monstruosa de redención. Al final, el viaje de estos dos personajes nos deja con la certeza de que el cambio más grande no ocurre en la tecnología, ni en los sistemas, sino en la voluntad de quienes, ante la adversidad, deciden que la sonrisa de otro es más valiosa que cualquier medalla personal. Su historia es, ante todo, un tributo a la resiliencia y a la inmensa fuerza que reside en la empatía cuando se decide ponerla al servicio de los demás. La evolución de este mundo no sería posible sin entender la persistencia de una amistad que desafió todas las probabilidades. En los días en que el miedo era la moneda de cambio, la relación entre Suye y Mike era un oasis de autenticidad en un desierto de frialdad corporativa. Mientras el resto de la plantilla veía en su trabajo una carrera de obstáculos donde el éxito de uno implicaba invariablemente el fracaso del otro, ellos cultivaron una lealtad inquebrantable. Suye, con su imponente presencia, siempre reconoció que su eficacia no habría sido nada sin la visión estratégica y el apoyo incondicional de Mike. Esta simbiosis, más allá de la eficiencia técnica, se convirtió en el cimiento moral sobre el cual se edificó todo el proceso de cambio de Monsters Inc., demostrando que ninguna revolución es sostenible si no está apoyada por la confianza ciega en el otro. La integración de Bo en este ecosistema no fue solo un giro argumental,
sino un espejo donde cada monstruo pudo ver sus propias carencias. Para Su-Yi, la pequeña niña humana fue el catalizador que despertó una faceta protectora que él mismo desconocía poseer, un instinto paternal que su formación previa había intentado suprimir en favor de un profesionalismo despiadado. Por su parte, Mike descubrió que su verdadera grandeza no residía en su capacidad de gestión o en su ambición por destacar, sino en su valentía para abrazar el caos y lo desconocido en pos de la justicia. Juntos, se aventuraron en un territorio inexplorado, enfrentándose no solo a los antagonistas que buscaban mantener el viejo orden, sino a sus propios miedos internos sobre qué significaba realmente ser un profesional en un entorno que, finalmente, priorizaba la humanidad sobre la métrica. Ahora, al mirar hacia el horizonte de una monstruópolis iluminada por el brillo genuino de la risa, se hace evidente que el mayor éxito de Su-Yi y Mike no fue la invención de una nueva fuente de energía, sino la democratización de la alegría. Han logrado que cada monstruo se sienta cómodo en su propia piel, eliminando esa carga pesada de tener que esconderse tras una máscara de terror. El legado de estos dos personajes trasciende la pantalla. Es una lección de vida sobre cómo el éxito puede ser redefinido cuando se aleja de la competencia destructiva y se acerca a la creación de valor social. Cada carcajada que hace vibrar las paredes de la fábrica es un recordatorio de que la bondad, cuando se practica con valentía y convicción, es el motor más eficaz para transformar cualquier realidad, convirtiendo finalmente a dos figuras que fueron diseñadas para causar pesadillas en los mayores arquitectos de sueños de su historia. La consolidación de esta nueva era en Monsters Inc. no es solo un éxito operativo, sino un cambio profundo en la cultura de trabajo y en el tejido social de la ciudad. A medida que el tiempo avanza, los monstruos han comenzado a entender que su identidad ya no está atada a la capacidad de intimidar, sino a su habilidad para conectar. Esta transición ha permitido que talentos ocultos salgan a la luz, monstruos que antes se sentían obligados a ocultar su naturaleza amable o su sentido del humor ahora lideran programas de entrenamiento donde la espontaneidad y la calidez son las competencias más valoradas. La oficina de Su-Yi, alguna vez un santuario de estatuillas de mejor asustador, se ha transformado en un espacio abierto donde las ideas se intercambian con entusiasmo, reflejando su propia maduración personal hacia un liderazgo más humano y menos impositivo. Mike Wazowski, consolidado como el cerebro detrás de esta transición, ha demostrado que su capacidad para la logística es igual de brillante cuando el objetivo es positivo. Su insistencia en que cada niño debe recibir un trato personalizado no solo ha mejorado la calidad de la energía, sino que ha humanizado el proceso, convirtiendo el trabajo en un intercambio de alegría mutua. Ver a Mike hoy en día, caminando con la cabeza en alto, es observar a un individuo que ha encontrado su propósito sin necesidad de compararse con los gigantes que lo rodean. Su éxito es el triunfo de la inteligencia aplicada a la empatía, y su rol como mentor ha permitido que otros monstruos pequeños o poco convencionales encuentren la confianza necesaria para brillar bajo los nuevos estándares de la compañía. El legado de este par se siente en cada detalle del día a día, donde la colaboración ha sustituido a la rivalidad. Las viejas sombras que caracterizaban a Monstruópolis se han disipado, dejando paso a una ciudad que celebra la luz y el sonido de la risa como su bien más preciado. Esta transformación subraya una verdad fundamental: el miedo es, al final, una barrera que limita tanto al emisor como al receptor, mientras que la risa es un lenguaje universal que expande las fronteras de lo posible. Su-Yi y Mike, al elegir el camino difícil de la reforma frente al camino cómodo del status quo, nos han enseñado que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar con bondad a pesar de él. Su historia persiste como un faro de optimismo, recordándonos que nunca es tarde para redefinir quiénes somos y qué impacto queremos dejar en el mundo, siempre y cuando tengamos la valentía de ser auténticos. La paz que ahora reina en las calles de Monstruópolis es, en última instancia, el reflejo de una madurez colectiva que parecía imposible durante la era del terror. Los ciudadanos, acostumbrados a caminar de puntillas entre sombras y susurros de pavor, ahora recorren las avenidas con una ligereza nueva, sabedores de que su labor diaria no es robar la tranquilidad de los niños, sino nutrir su felicidad. James P. Sullivan, aquel coloso que una vez cargó con el peso de ser el arma más temida de la corporación, se mueve hoy con la serenidad de quien ha comprendido que la verdadera grandeza radica en la protección de los más vulnerables.
Su pelaje azul ya no simboliza la eficacia de un depredador, sino la suavidad de un guardián, y sus ojos, que antes buscaban la señal de terror en la oscuridad del dormitorio, ahora brillan con el reflejo de la alegría ajena. Mike Wazowski, por su parte, ha dejado de ser el estratega que operaba desde la sombra para convertirse en el alma vibrante de esta revolución. Su energía, antes contenida en la presión de los números y las cuotas de sustos, se despliega ahora en una creatividad sin límites que contagia a todo su entorno. Es conmovedor ver cómo el pequeño cíclope, que durante tanto tiempo fue definido por la duda sobre su lugar en el mundo, se ha alzado como el guía indiscutible de una cultura basada en la empatía. Su relación con Suyei ha alcanzado una dimensión profunda. Ya no son solo compañeros de oficina, sino los arquitectos de un sistema donde la amistad es el pilar fundamental que sostiene todo el edificio. Cada interacción entre ellos destila una confianza que solo se forja cuando dos personas atraviesan juntas el fuego de la incertidumbre y salen renovadas. La metamorfosis de la fábrica en un centro de alegría también ha permitido que talentos largamente ignorados florezcan. Monstruos que nunca encajaron en el perfil del asustador implacable ahora encuentran su vocación creando momentos de humor, inventando chistes y diseñando escenarios donde la risa pueda brotar de manera natural. Esta democratización del propósito ha eliminado las jerarquías basadas en la intimidación, reemplazándolas por una estructura colaborativa donde cada voz, sin importar su tamaño o aspecto, tiene un lugar. La ciudad entera respira con mayor fluidez, y ese estruendo lejano que antes producía escalofríos hoy es el eco de una carcajada compartida que inunda el espacio público. Es la victoria definitiva de la humanidad sobre el miedo, un recordatorio de que, incluso en los sistemas más rígidos, siempre es posible encontrar una rendija por donde hacer pasar la luz si se tiene el valor de ser auténtico. Al final, el legado de Suyei y Mike es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias máscaras. Ellos, criaturas diseñadas para ser el terror de las pesadillas, eligieron ser los portadores de un bienestar que ilumina ciudades enteras. Su historia nos enseña que el cambio no proviene de una transformación externa radical, sino de un giro interno hacia la compasión, donde la vulnerabilidad se acepta no como una debilidad, sino como el puente hacia la verdadera conexión. La moraleja es clara y permanece viva en la memoria de los ciudadanos de Monstruópolis. No hay recurso más valioso, ni combustible más puro y renovable, que la risa sincera. En este nuevo mundo, ellos no solo han salvado su empresa de la obsolescencia, sino que han salvado la esencia misma de su sociedad, recordándonos que siempre que decidimos dejar de infundir miedo para empezar a sembrar alegría, nos estamos convirtiendo en la mejor versión de nosotros mismos. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar su me gusta, ya que eso nos ayuda muchísimo. El día de hoy vamos a analizar la película Monsters Inc. del año 2001. La historia de Monsters Inc. nos sumerge en un mundo vibrante donde la energía que mueve a la civilización proviene de los gritos de los niños humanos. En el corazón de esta industria se encuentra James P. Sullivan, un monstruo imponente de pelaje azul y manchas violetas, cuyo talento natural para asustarlo ha llevado a ser el mejor empleado de la compañía. Su compañero inseparable, Mike Wazowski, un pequeño cíclope verde lleno de ambición y una ética de trabajo incansable, complementa su éxito gestionando cada detalle de su carrera. Juntos, forman un equipo dinámico que no solo domina las estadísticas de sustos, sino que también cultiva una amistad forjada en años de esfuerzo compartido y metas profesionales elevadas. Sin embargo, el equilibrio de sus vidas da un vuelco inesperado cuando una niña pequeña, a quien llaman Bo, logra cruzar al mundo de los monstruos. Lo que comienza como una emergencia logística se transforma pronto en una lección profunda sobre la empatía y la responsabilidad. A través de este encuentro, descubrimos que Suyei no es solo una máquina de asustar, sino un individuo con una capacidad inmensa para la protección y el afecto. Por su parte, Mike, quien siempre ha operado bajo la lógica de la eficiencia y el éxito medible, se ve obligado a cuestionar sus propias prioridades al ver que el bienestar de la pequeña importa mucho más que cualquier récord de rendimiento en la fábrica. A medida que se desvelan las conspiraciones dentro de la corporación, lideradas por el retorcido Randall Box, los protagonistas demuestran que su verdadera fortaleza no reside en la capacidad de provocar miedo, sino en su valentía para defender la integridad moral frente a un sistema corrupto.
La transición de los sustos a la risa, descubierta accidentalmente por el dúo, marca un cambio de paradigma fascinante. Los niños, al reír, generan una energía mucho más potente y pura, demostrando que la alegría es un combustible superior. Este giro no solo salva a la empresa de una crisis energética, sino que también redefine el propósito de sus vidas. Al final, la transformación de estos monstruos nos deja una reflexión inolvidable sobre cómo el cambio de perspectiva puede convertir un miedo arraigado en una fuente genuina de bienestar, consolidando un legado donde la amabilidad termina siendo el activo más valioso de todo su universo. La rutina metódica de Monstropolis, esa ciudad construida sobre la base del miedo ajeno, revela la verdadera naturaleza de la amistad entre Suyei y Mike, dos profesionales que han dedicado su existencia a perfeccionar el arte del susto. Suyei, cuya imponente figura oculta un corazón que late con una bondad casi fuera de lugar en su entorno, siempre ha visto su carrera no solo como un trabajo, sino como un compromiso con la excelencia. Su disciplina es legendaria, casi como la de un atleta de élite que cuida cada detalle de su técnica antes de entrar en la habitación de un niño. Por otro lado, Mike Wazowski, el pequeño y enérgico cíclope que vive bajo la sombra de la inseguridad por su tamaño, encuentra en la gestión administrativa y en el apoyo incondicional a su amigo el camino para destacar en un mundo diseñado para gigantes. Cuando Bo irrumpe en sus vidas, la fachada de profesionalismo se desmorona para dar paso a una vulnerabilidad honesta. Ver a una criatura tan pequeña, que no siente terror sino curiosidad, obliga a Suyei a confrontar las contradicciones de su oficio. El miedo que él proyectaba ya no es una herramienta, sino una barrera que él mismo empieza a derribar al sentir la calidez de una niña que lo ve como un protector y no como una amenaza. Es un momento emocionalmente crudo, donde la ética de trabajo se ve desplazada por el instinto de proteger lo que es puro. Mike, aunque inicialmente se muestra reacio y aterrorizado por la posibilidad de perder su posición y su seguridad, también experimenta una evolución necesaria, demostrando que su ambición, aunque orientada al éxito corporativo, siempre ha tenido a la lealtad como motor principal. El desenlace de esta aventura no es simplemente una victoria sobre el antagonista, sino un triunfo de la creatividad sobre la norma establecida. La risa, que al principio parece un elemento caótico y peligroso, se revela como la verdadera energía que puede salvar a su sociedad de la obsolescencia. El cambio es profundo, pues requiere que los monstruos abandonen la máscara que han portado durante generaciones. Al ver a Suyei, un coloso del susto, ahora dedicado a hacer reír para iluminar su mundo, entendemos que el coraje reside en la capacidad de ser auténticos, incluso cuando eso significa ir en contra de todo lo que la industria y la convención social dictaban como correcto. Su legado trasciende la fábrica, dejando una lección clara sobre cómo el impacto positivo y la alegría tienen la fuerza necesaria para transformar cualquier sistema desde adentro. La transformación de Suyei y Mike es un testimonio de cómo la empatía puede disolver las estructuras más rígidas de una sociedad industrializada. Observar a James P. Sullivan, un monstruo diseñado por la naturaleza para ser la encarnación del terror nocturno, interactuar con Bo, es ser testigos de la mayor transición emocional en la historia de Monstruópolis. El momento en que Suyei renuncia a su eficiencia técnica, abandonando las poses amenazantes y el lenguaje corporal de depredador que tanto le costó perfeccionar, revela una humanidad conmovedora en una criatura que técnicamente no es humana. Sus ojos, que antes buscaban la reacción de miedo perfecta, ahora se suavizan con una ternura que desarma cualquier sistema de control corporativo. Es un recordatorio de que incluso el profesional más dedicado y exitoso puede encontrar su propósito real, cuando se permite ser vulnerable ante las necesidades de otro ser. Mike Wazowski, por su parte, atraviesa una metamorfosis interna que es igual de significativa. Durante años, su personalidad vibrante y su intelecto estratégico estuvieron encasillados en el papel de segundón, alguien que ayudaba a otros a brillar desde los márgenes de la oficina. Al proteger a Bo, Mike demuestra que su valor no radica en su tamaño ni en su capacidad para asustar, sino en su audacia para desafiar el status quo. Cuando se ríe de las convenciones de la industria, Mike no solo está salvando a una niña, está redefiniendo el valor de la amistad. Su evolución de un burócrata nervioso a un mentor valiente demuestra que la lealtad hacia los amigos es el activo más valioso en un entorno de alta presión donde todo lo demás
Desde las estadísticas de la puerta hasta los récords de producción, es efímero. Este cambio radical hacia el uso de la risa como fuente de energía limpia no es un accidente técnico, sino un triunfo del espíritu. Al reemplazar la producción de terror por la generación de alegría, Suye y Mike transforman una fábrica de pesadillas en un centro de optimismo. Es profundamente emocionante imaginar a estos monstruos, que fueron entrenados toda su vida para esconderse en el armario, salir ahora a la luz con la intención de regalar una carcajada. La moraleja persiste como un eco constante en el corazón de la historia, reafirmando que las conexiones humanas genuinas son el combustible más poderoso que existe, capaz de iluminar ciudades enteras mucho mejor que cualquier estruendo de miedo. Al final, lo que comenzó como un trabajo corporativo rutinario termina convirtiéndose en un movimiento social que enseña a una nación entera que el verdadero poder siempre ha residido en la sonrisa, no en la sombra. El arco narrativo de estos dos amigos no termina con el simple cambio de paradigma energético, sino que se asienta en la reconstrucción de sus propias identidades fuera de la sombra de la compañía. Suyei, cuya complexión física siempre fue un recordatorio de su rol como el arma más pesada de Monsters Inc., encuentra en su nueva faceta como directivo de la risa una ligereza que nunca antes había experimentado. Ya no carga con la responsabilidad de ser temido, sino con la alegría de ser recibido con brazos abiertos, un alivio que se nota en la suavidad de sus movimientos y en cómo su mirada, antes fija en objetivos de rendimiento, ahora observa el mundo con una curiosidad genuina y bondadosa. Él representa la redención del individuo que, tras años de ser un engranaje eficiente en un sistema opresivo, decide romper sus propias cadenas para priorizar la compasión. Mike, por otro lado, encuentra en la risa la plataforma perfecta para su personalidad expansiva. El pequeño cíclope, que durante toda su trayectoria profesional fue subestimado por su falta de colmillos afilados o garras intimidantes, se convierte en el estratega fundamental de esta nueva era. Su energía inagotable, que antes se malgastaba en optimizar el conteo de decibelios de los gritos ajenos, se transforma en una capacidad creativa sin límites. Es fascinante observar cómo su inseguridad se disuelve al comprender que su voz, su ingenio y su chispa son mucho más valiosos que cualquier cifra en una pizarra de puntuación. Para Mike, el hecho de que sea la risa el motor de la ciudad es la reivindicación definitiva de su propia existencia, demostrando que incluso aquel que se siente invisible puede liderar el cambio más grande de su sociedad. La dinámica entre ambos se vuelve, en este punto, una metáfora perfecta de la colaboración ideal. No solo son colegas que han superado una crisis corporativa, sino que han pasado a ser arquitectos de una cultura basada en la conexión. Cada risa que generan en los niños es, en esencia, un acto de resistencia contra el pasado oscuro de Monstruópolis. La atmósfera de la ciudad, antes pesada y cargada de una neblina de estrés constante, se ilumina con una vitalidad nueva, reflejando el cambio interno de sus habitantes. Esta evolución nos deja con una lección permanente sobre la resiliencia y el coraje de cambiar. Al final del día, lo que define a un ser no es su capacidad para intimidar al prójimo, sino la huella indeleble que deja cuando se atreve a mostrar su capacidad de alegrar el mundo, transformando la vulnerabilidad en su activo más poderoso y brillante. Más allá del impacto en la estructura social de Monstruópolis, la odisea de Suye y Mike nos permite reflexionar sobre la naturaleza del legado. A medida que la ciudad se adapta a esta nueva realidad, las viejas puertas que conducían a los dormitorios de los niños dejan de ser portales de acecho para convertirse en puentes de descubrimiento cultural. El proceso de transición no fue sencillo ni exento de obstáculos, requirió que cada monstruo en la planta renunciara a su ego profesional, ese sentido de superioridad forjado tras años de ser los reyes de la noche. Suyei, al asumir su rol de liderazgo, se convierte en una figura paterna para toda una nueva generación de empleados, enseñándoles que el talento no está en la fuerza con la que se hace temblar una pared, sino en la sutileza con la que se puede conectar con el alma de alguien más. La evolución de sus carreras es un recordatorio de que la competencia técnica es solo el punto de partida, pero la inteligencia emocional es lo que define a los verdaderos líderes. Mike, haciendo gala de su naturaleza perfeccionista, rediseña el entrenamiento de los nuevos reclutas con la misma meticulosidad con la que antes gestionaba las agendas, pero esta vez con un enfoque centrado en la empatía. Ya no se trata de estudiar los puntos débiles de un niño, sino de entender qué le hace sonreír,
que le da consuelo y que despierta su imaginación. Esta inversión de roles convierte al monstruo en un aliado del infante, eliminando la barrera del miedo que durante siglos definió la distancia entre ambos mundos. La oficina, antes un lugar de competencia feroz y gritos de desesperación, se impregna ahora de un ambiente de colaboración creativa, donde el éxito no se mide en números fríos, sino en la intensidad de las carcajadas escuchadas al otro lado de las puertas. Incluso los momentos de duda que acecharon a la ciudad durante esta metamorfosis no lograron detener el impulso de esta nueva forma de energía. Los ciudadanos de Monstruópolis tuvieron que aprender a aceptar su propia fragilidad, entendiendo que mostrar alegría es una forma de valentía que requiere mucha más fuerza que simplemente imponer el pánico. Al observar a Suye y Mike, uno no solo ve a dos amigos que salvaron su empresa, sino a dos pioneros que se atrevieron a cuestionar los cimientos de su propia existencia. Su historia cierra el círculo con la poderosa verdad de que, en un universo que prioriza el rendimiento y el control, la decisión más revolucionaria que uno puede tomar es elegir la bondad y la alegría, convirtiendo finalmente el armario, ese símbolo de terror, en el espacio donde nace la mayor forma de energía limpia y renovable que jamás hayan conocido: la felicidad compartida. El legado de esta transformación se cristaliza en la memoria colectiva de los ciudadanos, quienes han pasado de vivir en el recelo constante a valorar la transparencia de una sonrisa. La fábrica, que en otros tiempos funcionaba bajo la presión sofocante de un reloj de control de producción, hoy respira al ritmo de la improvisación y la creatividad desbordante. Los pasillos de Monsters Inc. ya no son recorridos por monstruos que se esconden en las sombras, ocultando su verdadera esencia bajo un aura de imponente hostilidad, sino por seres que han descubierto que la autenticidad es su herramienta más poderosa. Suyei, caminando con la confianza de quien ha encontrado su propósito definitivo, encarna la calma de un guía que ha comprendido que su fuerza bruta nunca fue tan efectiva como su capacidad de consolar y divertir. Él es el vivo ejemplo de que la verdadera autoridad emana del respeto y del bienestar común, no de la intimidación. Mike, por su parte, experimenta una plenitud que trasciende cualquier éxito previo en su hoja de vida. Aquel cíclope que siempre buscó el reconocimiento externo en los tableros de resultados, finalmente encuentra satisfacción interna al ver cómo sus ideas florecen en un ambiente de alegría compartida. Su agilidad mental, antes enfocada en la logística del miedo, ahora es la chispa que enciende la creatividad de todo un equipo, demostrando que su valor como estratega era inmenso, solo que requería un objetivo más noble para brillar. Su relación con Suyei se ha consolidado más allá de la camaradería laboral. Son hermanos de batalla en una revolución silenciosa que priorizó el corazón sobre el contrato. Verlos juntos, supervisando una operación donde el objetivo es la risa, nos recuerda que las amistades más profundas son aquellas que se fortalecen precisamente cuando el mundo entero parece estar en contra de tus convicciones. La lección final de este viaje es un llamado a la valentía de ser diferentes en un entorno que exige uniformidad. La energía que fluye a través de las puertas de Monstruópolis es ahora un símbolo de una sociedad que ha madurado, capaz de transformar sus traumas históricos en la base de un futuro luminoso. La historia de estos dos monstruos, que fueron capaces de derribar los muros invisibles entre su mundo y el de los humanos, nos enseña que la empatía no es un acto de debilidad, sino una proeza de gran magnitud. Al dejar de ser los verdugos de los sueños infantiles para convertirse en sus guardianes, Suye y Mike nos demuestran que, sin importar cuán arraigado esté un sistema, siempre existe el espacio para la compasión. Al final, la luz que ilumina a toda la ciudad es el reflejo más honesto de su evolución interna, probando que, cuando dejamos de intentar asustar a los demás, finalmente nos permitimos ser nosotros mismos, alcanzando una plenitud que ningún récord de producción podría igualar jamás. La huella de este cambio no solo se percibe en la eficiencia energética de la ciudad, sino en la atmósfera emocional que se respira en cada rincón de Monstruópolis. Los monstruos, que durante generaciones fueron educados en la frialdad y el distanciamiento, han comenzado a experimentar la calidez de la comunidad, un concepto que antes parecía extraño frente a la competitividad atroz de la antigua planta. Suyei, al encontrarse en la posición de mentor, manifiesta una madurez que se refleja en su forma de interactuar con sus compañeros. Ya no es el gigante que busca el récord absoluto, sino un ser que comprende el peso del liderazgo,
Su pelaje azul, alguna vez erizado por la tensión del trabajo, ahora parece reflejar una paz profunda, producto de haber encontrado un equilibrio entre su naturaleza poderosa y su sensibilidad humana. Mike Wazowski completa este panorama con una vitalidad renovada. Al haber dejado de ser el segundón que ocultaba su inseguridad tras el éxito de su amigo, se ha convertido en el arquitecto cultural de esta nueva era. Su capacidad para encontrar el humor en lo cotidiano demuestra que el intelecto, cuando se une a la compasión, puede transformar estructuras que parecían inamovibles. Es conmovedor observar cómo ambos han dejado de ser simples empleados para convertirse en los pilares de una nueva filosofía de vida. Su amistad, forjada en los años de incertidumbre, es ahora el modelo a seguir, una prueba viviente de que el compañerismo genuino es el cimiento necesario para cualquier proyecto que pretenda cambiar el mundo desde la bondad. El impacto de su historia llega hasta la esencia misma de lo que significa ser un profesional. La dedicación que ambos demostraron al perfeccionar el arte del susto se ha volcado ahora hacia la creación de un legado basado en la gratitud y la conexión. Cada risa que resuena en la fábrica es una victoria sobre el pasado. Es la reafirmación de que incluso las mentes más brillantes, si no tienen un propósito que eleve a los demás, están destinadas a la obsolescencia. La transformación de los armarios, que pasaron de ser prisiones de miedo a canales de alegría, simboliza la capacidad humana y monstruosa de redención. Al final, el viaje de estos dos personajes nos deja con la certeza de que el cambio más grande no ocurre en la tecnología, ni en los sistemas, sino en la voluntad de quienes, ante la adversidad, deciden que la sonrisa de otro es más valiosa que cualquier medalla personal. Su historia es, ante todo, un tributo a la resiliencia y a la inmensa fuerza que reside en la empatía cuando se decide ponerla al servicio de los demás. La evolución de este mundo no sería posible sin entender la persistencia de una amistad que desafió todas las probabilidades. En los días en que el miedo era la moneda de cambio, la relación entre Suye y Mike era un oasis de autenticidad en un desierto de frialdad corporativa. Mientras el resto de la plantilla veía en su trabajo una carrera de obstáculos donde el éxito de uno implicaba invariablemente el fracaso del otro, ellos cultivaron una lealtad inquebrantable. Suye, con su imponente presencia, siempre reconoció que su eficacia no habría sido nada sin la visión estratégica y el apoyo incondicional de Mike. Esta simbiosis, más allá de la eficiencia técnica, se convirtió en el cimiento moral sobre el cual se edificó todo el proceso de cambio de Monsters Inc., demostrando que ninguna revolución es sostenible si no está apoyada por la confianza ciega en el otro. La integración de Bo en este ecosistema no fue solo un giro argumental, sino un espejo donde cada monstruo pudo ver sus propias carencias. Para Suye, la pequeña niña humana fue el catalizador que despertó una faceta protectora que él mismo desconocía poseer, un instinto paternal que su formación previa había intentado suprimir en favor de un profesionalismo despiadado. Por su parte, Mike descubrió que su verdadera grandeza no residía en su capacidad de gestión o en su ambición por destacar, sino en su valentía para abrazar el caos y lo desconocido en pos de la justicia. Juntos, se aventuraron en un territorio inexplorado, enfrentándose no solo a los antagonistas que buscaban mantener el viejo orden, sino a sus propios miedos internos sobre qué significaba realmente ser un profesional en un entorno que, finalmente, priorizaba la humanidad sobre la métrica. Ahora, al mirar hacia el horizonte de una monstruópolis iluminada por el brillo genuino de la risa, se hace evidente que el mayor éxito de Suye y Mike no fue la invención de una nueva fuente de energía, sino la democratización de la alegría. Han logrado que cada monstruo se sienta cómodo en su propia piel, eliminando esa carga pesada de tener que esconderse tras una máscara de terror. El legado de estos dos personajes trasciende la pantalla. Es una lección de vida sobre cómo el éxito puede ser redefinido cuando se aleja de la competencia destructiva y se acerca a la creación de valor social. Cada carcajada que hace vibrar las paredes de la fábrica es un recordatorio de que la bondad, cuando se practica con valentía y convicción, es el motor más eficaz para transformar cualquier realidad, convirtiendo finalmente a dos figuras que fueron diseñadas para causar pesadillas en los mayores arquitectos de sueños de su historia. La consolidación de esta nueva era en Monsters Inc. no es solo un éxito operativo, sino un cambio profundo en la cultura de trabajo y en el tejido social de la ciudad. A medida que el tiempo avanza, los monstruos han comenzado a entender que su identidad ya no está atada a la capacidad de intimidar,
sino a su habilidad para conectar. Esta transición ha permitido que talentos ocultos salgan a la luz, monstruos que antes se sentían obligados a ocultar su naturaleza amable o su sentido del humor ahora lideran programas de entrenamiento donde la espontaneidad y la calidez son las competencias más valoradas. La oficina de Suyei, alguna vez un santuario de estatuillas de mejor asustador, se ha transformado en un espacio abierto donde las ideas se intercambian con entusiasmo, reflejando su propia maduración personal hacia un liderazgo más humano y menos impositivo. Mike Wazowski, consolidado como el cerebro detrás de esta transición, ha demostrado que su capacidad para la logística es igual de brillante cuando el objetivo es positivo. Su insistencia en que cada niño debe recibir un trato personalizado no solo ha mejorado la calidad de la energía, sino que ha humanizado el proceso, convirtiendo el trabajo en un intercambio de alegría mutua. Ver a Mike hoy en día, caminando con la cabeza en alto, es observar a un individuo que ha encontrado su propósito sin necesidad de compararse con los gigantes que lo rodean. Su éxito es el triunfo de la inteligencia aplicada a la empatía, y su rol como mentor ha permitido que otros monstruos pequeños o poco convencionales encuentren la confianza necesaria para brillar bajo los nuevos estándares de la compañía. El legado de este par se siente en cada detalle del día a día, donde la colaboración ha sustituido a la rivalidad. Las viejas sombras que caracterizaban a Monstruópolis se han disipado, dejando paso a una ciudad que celebra la luz y el sonido de la risa como su bien más preciado. Esta transformación subraya una verdad fundamental: el miedo es, al final, una barrera que limita tanto al emisor como al receptor, mientras que la risa es un lenguaje universal que expande las fronteras de lo posible. Suyei y Mike, al elegir el camino difícil de la reforma frente al camino cómodo del status quo, nos han enseñado que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar con bondad a pesar de él. Su historia persiste como un faro de optimismo, recordándonos que nunca es tarde para redefinir quiénes somos y qué impacto queremos dejar en el mundo, siempre y cuando tengamos la valentía de ser auténticos. La paz que ahora reina en las calles de Monstruópolis es, en última instancia, el reflejo de una madurez colectiva que parecía imposible durante la era del terror. Los ciudadanos, acostumbrados a caminar de puntillas entre sombras y susurros de pavor, ahora recorren las avenidas con una ligereza nueva, sabedores de que su labor diaria no es robar la tranquilidad de los niños, sino nutrir su felicidad. James P. Sullivan, aquel coloso que una vez cargó con el peso de ser el arma más temida de la corporación, se mueve hoy con la serenidad de quien ha comprendido que la verdadera grandeza radica en la protección de los más vulnerables. Su pelaje azul ya no simboliza la eficacia de un depredador, sino la suavidad de un guardián, y sus ojos, que antes buscaban la señal de terror en la oscuridad del dormitorio, ahora brillan con el reflejo de la alegría ajena. Mike Wazowski, por su parte, ha dejado de ser el estratega que operaba desde la sombra para convertirse en el alma vibrante de esta revolución. Su energía, antes contenida en la presión de los números y las cuotas de sustos, se despliega ahora en una creatividad sin límites que contagia a todo su entorno. Es conmovedor ver cómo el pequeño cíclope, que durante tanto tiempo fue definido por la duda sobre su lugar en el mundo, se ha alzado como el guía indiscutible de una cultura basada en la empatía. Su relación con Suyei ha alcanzado una dimensión profunda. Ya no son solo compañeros de oficina, sino los arquitectos de un sistema donde la amistad es el pilar fundamental que sostiene todo el edificio. Cada interacción entre ellos destila una confianza que solo se forja cuando dos personas atraviesan juntas el fuego de la incertidumbre y salen renovadas. La metamorfosis de la fábrica en un centro de alegría también ha permitido que talentos largamente ignorados florezcan. Monstruos que nunca encajaron en el perfil del asustador implacable ahora encuentran su vocación creando momentos de humor, inventando chistes y diseñando escenarios donde la risa pueda brotar de manera natural. Esta democratización del propósito ha eliminado las jerarquías basadas en la intimidación, reemplazándolas por una estructura colaborativa donde cada voz, sin importar su tamaño o aspecto, tiene un lugar. La ciudad entera respira con mayor fluidez, y ese estruendo lejano que antes producía escalofríos hoy es el eco de una carcajada compartida que inunda el espacio público. Es la victoria definitiva de la humanidad sobre el miedo, un recordatorio de que, incluso en los sistemas más rígidos, siempre es posible encontrar una rendija por donde hacer pasar la luz si se tiene el valor de ser auténtico.
Al final, el legado de Suye y Mike es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias máscaras. Ellos, criaturas diseñadas para ser el terror de las pesadillas, eligieron ser los portadores de un bienestar que ilumina ciudades enteras. Su historia nos enseña que el cambio no proviene de una transformación externa radical, sino de un giro interno hacia la compasión, donde la vulnerabilidad se acepta no como una debilidad, sino como el puente hacia la verdadera conexión. La moraleja es clara y permanece viva en la memoria de los ciudadanos de Monstruópolis. No hay recurso más valioso, ni combustible más puro y renovable, que la risa sincera. En este nuevo mundo, ellos no solo han salvado su empresa de la obsolescencia, sino que han salvado la esencia misma de su sociedad, recordándonos que siempre que decidimos dejar de infundir miedo para empezar a sembrar alegría, nos estamos convirtiendo en la mejor versión de nosotros mismos. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar su me gusta, ya que eso nos ayuda muchísimo. El día de hoy vamos a analizar la película Monsters Inc. del año 2001. La historia de Monsters Inc. nos sumerge en un mundo vibrante donde la energía que mueve a la civilización proviene de los gritos de los niños humanos. En el corazón de esta industria se encuentra James P. Sullivan, un monstruo imponente de pelaje azul y manchas violetas, cuyo talento natural para asustar lo ha llevado a ser el mejor empleado de la compañía. Su compañero inseparable, Mike Wazowski, un pequeño cíclope verde lleno de ambición y una ética de trabajo incansable, complementa su éxito gestionando cada detalle de su carrera. Juntos, forman un equipo dinámico que no solo domina las estadísticas de sustos, sino que también cultiva una amistad forjada en años de esfuerzo compartido y metas profesionales elevadas. Sin embargo, el equilibrio de sus vidas da un vuelco inesperado cuando una niña pequeña, a quien llaman Bo, logra cruzar al mundo de los monstruos. Lo que comienza como una emergencia logística se transforma pronto en una lección profunda sobre la empatía y la responsabilidad. A través de este encuentro, descubrimos que Suye no es solo una máquina de asustar, sino un individuo con una capacidad inmensa para la protección y el afecto. Por su parte, Mike, quien siempre ha operado bajo la lógica de la eficiencia y el éxito medible, se ve obligado a cuestionar sus propias prioridades al ver que el bienestar de la pequeña importa mucho más que cualquier récord de rendimiento en la fábrica. A medida que se desvelan las conspiraciones dentro de la corporación, lideradas por el retorcido Randall Box, los protagonistas demuestran que su verdadera fortaleza no reside en la capacidad de provocar miedo, sino en su valentía para defender la integridad moral frente a un sistema corrupto. La transición de los sustos a la risa, descubierta accidentalmente por el dúo, marca un cambio de paradigma fascinante. Los niños, al reír, generan una energía mucho más potente y pura, demostrando que la alegría es un combustible superior. Este giro no solo salva a la empresa de una crisis energética, sino que también redefine el propósito de sus vidas. Al final, la transformación de estos monstruos nos deja una reflexión inolvidable sobre cómo el cambio de perspectiva puede convertir un miedo arraigado en una fuente genuina de bienestar, consolidando un legado donde la amabilidad termina siendo el activo más valioso de todo su universo. La rutina metódica de Monstruópolis, esa ciudad construida sobre la base del miedo ajeno, revela la verdadera naturaleza de la amistad entre Suye y Mike, dos profesionales que han dedicado su existencia a perfeccionar el arte del susto. Suye, cuya imponente figura oculta un corazón que late con una bondad casi fuera de lugar en su entorno, siempre ha visto su carrera no solo como un trabajo, sino como un compromiso con la excelencia. Su disciplina es legendaria, casi como la de un atleta de élite que cuida cada detalle de su técnica antes de entrar en la habitación de un niño. Por otro lado, Mike Wazowski, el pequeño y enérgico cíclope que vive bajo la sombra de la inseguridad por su tamaño, encuentra en la gestión administrativa y en el apoyo incondicional a su amigo el camino para destacar en un mundo diseñado para gigantes. Cuando Bo irrumpe en sus vidas, la fachada de profesionalismo se desmorona para dar paso a una vulnerabilidad honesta. Ver a una criatura tan pequeña, que no siente terror sino curiosidad, obliga a Suye a confrontar las contradicciones de su oficio. El miedo que él proyectaba ya no es una herramienta, sino una barrera que él mismo empieza a derribar al sentir la calidez de una niña que lo ve como un protector y no como una amenaza. Es un momento emocionalmente crudo,
donde la ética de trabajo se ve desplazada por el instinto de proteger lo que es puro. Mike, aunque inicialmente se muestra reacio y aterrorizado por la posibilidad de perder su posición y su seguridad, también experimenta una evolución necesaria, demostrando que su ambición, aunque orientada al éxito corporativo, siempre ha tenido a la lealtad como motor principal. El desenlace de esta aventura no es simplemente una victoria sobre el antagonista, sino un triunfo de la creatividad sobre la norma establecida. La risa, que al principio parece un elemento caótico y peligroso, se revela como la verdadera energía que puede salvar a su sociedad de la obsolescencia. El cambio es profundo, pues requiere que los monstruos abandonen la máscara que han portado durante generaciones. Al ver a Suyei, un coloso del susto, ahora dedicado a hacer reír para iluminar su mundo, entendemos que el coraje reside en la capacidad de ser auténticos, incluso cuando eso significa ir en contra de todo lo que la industria y la convención social dictaban como correcto. Su legado trasciende la fábrica, dejando una lección clara sobre cómo el impacto positivo y la alegría tienen la fuerza necesaria para transformar cualquier sistema desde adentro. La transformación de Suyei y Mike es un testimonio de cómo la empatía puede disolver las estructuras más rígidas de una sociedad industrializada. Observar a James P. Sullivan, un monstruo diseñado por la naturaleza para ser la encarnación del terror nocturno, interactuar con Bo, es ser testigos de la mayor transición emocional en la historia de Monstruópolis. El momento en que Suyei renuncia a su eficiencia técnica, abandonando las poses amenazantes y el lenguaje corporal de depredador que tanto le costó perfeccionar, revela una humanidad conmovedora en una criatura que técnicamente no es humana. Sus ojos, que antes buscaban la reacción de miedo perfecta, ahora se suavizan con una ternura que desarma cualquier sistema de control corporativo. Es un recordatorio de que incluso el profesional más dedicado y exitoso puede encontrar su propósito real, cuando se permite ser vulnerable ante las necesidades de otro ser. Mike Wazowski, por su parte, atraviesa una metamorfosis interna que es igual de significativa. Durante años, su personalidad vibrante y su intelecto estratégico estuvieron encasillados en el papel de segundón, alguien que ayudaba a otros a brillar desde los márgenes de la oficina. Al proteger a Bo, Mike demuestra que su valor no radica en su tamaño ni en su capacidad para asustar, sino en su audacia para desafiar el status quo. Cuando se ríe de las convenciones de la industria, Mike no solo está salvando a una niña, está redefiniendo el valor de la amistad. Su evolución de un burócrata nervioso a un mentor valiente demuestra que la lealtad hacia los amigos es el activo más valioso en un entorno de alta presión donde todo lo demás, desde las estadísticas de la puerta hasta los récords de producción, es efímero. Este cambio radical hacia el uso de la risa como fuente de energía limpia no es un accidente técnico, sino un triunfo del espíritu. Al reemplazar la producción de terror por la generación de alegría, Suyei y Mike transforman una fábrica de pesadillas en un centro de optimismo. Es profundamente emocionante imaginar a estos monstruos, que fueron entrenados toda su vida para esconderse en el armario, salir ahora a la luz con la intención de regalar una carcajada. La moraleja persiste como un eco constante en el corazón de la historia, reafirmando que las conexiones humanas genuinas son el combustible más poderoso que existe, capaz de iluminar ciudades enteras mucho mejor que cualquier estruendo de miedo. Al final, lo que comenzó como un trabajo corporativo rutinario termina convirtiéndose en un movimiento social que enseña a una nación entera que el verdadero poder siempre ha residido en la sonrisa, no en la sombra. El arco narrativo de estos dos amigos no termina con el simple cambio de paradigma energético, sino que se asienta en la reconstrucción de sus propias identidades fuera de la sombra de la compañía. Suyei, cuya complexión física siempre fue un recordatorio de su rol como el arma más pesada de Monsters Inc., encuentra en su nueva faceta como directivo de la risa una ligereza que nunca antes había experimentado. Ya no carga con la responsabilidad de ser temido, sino con la alegría de ser recibido con brazos abiertos, un alivio que se nota en la suavidad de sus movimientos y en cómo su mirada, antes fija en objetivos de rendimiento, ahora observa el mundo con una curiosidad genuina y bondadosa. Él representa la redención del individuo que, tras años de ser un engranaje eficiente en un sistema opresivo, decide romper sus propias cadenas para priorizar la compasión. Mike, por otro lado, encuentra en la risa la plataforma perfecta para su personalidad expansiva.
El pequeño cíclope, que durante toda su trayectoria profesional fue subestimado por su falta de colmillos afilados o garras intimidantes, se convierte en el estratega fundamental de esta nueva era. Su energía inagotable, que antes se malgastaba en optimizar el conteo de decibelios de los gritos ajenos, se transforma en una capacidad creativa sin límites. Es fascinante observar cómo su inseguridad se disuelve al comprender que su voz, su ingenio y su chispa son mucho más valiosos que cualquier cifra en una pizarra de puntuación. Para Mike, el hecho de que sea la risa el motor de la ciudad es la reivindicación definitiva de su propia existencia, demostrando que incluso aquel que se siente invisible puede liderar el cambio más grande de su sociedad. La dinámica entre ambos se vuelve, en este punto, una metáfora perfecta de la colaboración ideal. No solo son colegas que han superado una crisis corporativa, sino que han pasado a ser arquitectos de una cultura basada en la conexión. Cada risa que generan en los niños es, en esencia, un acto de resistencia contra el pasado oscuro de Monstruópolis. La atmósfera de la ciudad, antes pesada y cargada de una neblina de estrés constante, se ilumina con una vitalidad nueva, reflejando el cambio interno de sus habitantes. Esta evolución nos deja con una lección permanente sobre la resiliencia y el coraje de cambiar. Al final del día, lo que define a un ser no es su capacidad para intimidar al prójimo, sino la huella indeleble que deja cuando se atreve a mostrar su capacidad de alegrar el mundo, transformando la vulnerabilidad en su activo más poderoso y brillante. Más allá del impacto en la estructura social de Monstruópolis, la odisea de Suye y Mike nos permite reflexionar sobre la naturaleza del legado. A medida que la ciudad se adapta a esta nueva realidad, las viejas puertas que conducían a los dormitorios de los niños dejan de ser portales de acecho para convertirse en puentes de descubrimiento cultural. El proceso de transición no fue sencillo ni exento de obstáculos. Requirió que cada monstruo en la planta renunciara a su ego profesional, ese sentido de superioridad forjado tras años de ser los reyes de la noche. Suyei, al asumir su rol de liderazgo, se convierte en una figura paterna para toda una nueva generación de empleados, enseñándoles que el talento no está en la fuerza con la que se hace temblar una pared, sino en la sutileza con la que se puede conectar con el alma de alguien más. La evolución de sus carreras es un recordatorio de que la competencia técnica es solo el punto de partida, pero la inteligencia emocional es lo que define a los verdaderos líderes. Mike, haciendo gala de su naturaleza perfeccionista, rediseña el entrenamiento de los nuevos reclutas con la misma meticulosidad con la que antes gestionaba las agendas, pero esta vez con un enfoque centrado en la empatía. Ya no se trata de estudiar los puntos débiles de un niño, sino de entender qué le hace sonreír, qué le da consuelo y qué despierta su imaginación. Esta inversión de roles convierte al monstruo en un aliado del infante, eliminando la barrera del miedo que durante siglos definió la distancia entre ambos mundos. La oficina, antes un lugar de competencia feroz y gritos de desesperación, se impregna ahora de un ambiente de colaboración creativa, donde el éxito no se mide en números fríos, sino en la intensidad de las carcajadas escuchadas al otro lado de las puertas. Incluso los momentos de duda que acecharon a la ciudad durante esta metamorfosis no lograron detener el impulso de esta nueva forma de energía. Los ciudadanos de Monstruópolis tuvieron que aprender a aceptar su propia fragilidad, entendiendo que mostrar alegría es una forma de valentía que requiere mucha más fuerza que simplemente imponer el pánico. Al observar a Suye y Mike, uno no solo ve a dos amigos que salvaron su empresa, sino a dos pioneros que se atrevieron a cuestionar los cimientos de su propia existencia. Su historia cierra el círculo con la poderosa verdad de que, en un universo que prioriza el rendimiento y el control, la decisión más revolucionaria que uno puede tomar es elegir la bondad y la alegría, convirtiendo finalmente el armario, ese símbolo de terror, en el espacio donde nace la mayor forma de energía limpia y renovable que jamás hayan conocido. La felicidad compartida. El legado de esta transformación se cristaliza en la memoria colectiva de los ciudadanos, quienes han pasado de vivir en el recelo constante a valorar la transparencia de una sonrisa. La fábrica, que en otros tiempos funcionaba bajo la presión sofocante de un reloj de control de producción, hoy respira al ritmo de la improvisación y la creatividad desbordante. Los pasillos de Monster Inc. ya no son recorridos por monstruos que se esconden en las sombras, ocultando su verdadera esencia bajo un aura de imponente hostilidad, sino por seres que han descubierto que la autenticidad es su herramienta más poderosa.
Suyei, caminando con la confianza de quien ha encontrado su propósito definitivo, encarna la calma de un guía que ha comprendido que su fuerza bruta nunca fue tan efectiva como su capacidad de consolar y divertir. Él es el vivo ejemplo de que la verdadera autoridad emana del respeto y del bienestar común, no de la intimidación. Mike, por su parte, experimenta una plenitud que trasciende cualquier éxito previo en su hoja de vida. Aquel cíclope que siempre buscó el reconocimiento externo en los tableros de resultados, finalmente encuentra satisfacción interna al ver cómo sus ideas florecen en un ambiente de alegría compartida. Su agilidad mental, antes enfocada en la logística del miedo, ahora es la chispa que enciende la creatividad de todo un equipo, demostrando que su valor como estratega era inmenso, solo que requería un objetivo más noble para brillar. Su relación con Suyei se ha consolidado más allá de la camaradería laboral. Son hermanos de batalla en una revolución silenciosa que priorizó el corazón sobre el contrato. Verlos juntos, supervisando una operación donde el objetivo es la risa, nos recuerda que las amistades más profundas son aquellas que se fortalecen precisamente cuando el mundo entero parece estar en contra de tus convicciones. La lección final de este viaje es un llamado a la valentía de ser diferentes en un entorno que exige uniformidad. La energía que fluye a través de las puertas de Monstruópolis es ahora un símbolo de una sociedad que ha madurado, capaz de transformar sus traumas históricos en la base de un futuro luminoso. La historia de estos dos monstruos, que fueron capaces de derribar los muros invisibles entre su mundo y el de los humanos, nos enseña que la empatía no es un acto de debilidad, sino una proeza de gran magnitud. Al dejar de ser los verdugos de los sueños infantiles para convertirse en sus guardianes, Suyei y Mike nos demuestran que, sin importar cuán arraigado esté un sistema, siempre existe el espacio para la compasión. Al final, la luz que ilumina a toda la ciudad es el reflejo más honesto de su evolución interna, probando que, cuando dejamos de intentar asustar a los demás, finalmente nos permitimos ser nosotros mismos, alcanzando una plenitud que ningún récord de producción podría igualar jamás. La huella de este cambio no solo se percibe en la eficiencia energética de la ciudad, sino en la atmósfera emocional que se respira en cada rincón de Monstruópolis. Los monstruos, que durante generaciones fueron educados en la frialdad y el distanciamiento, han comenzado a experimentar la calidez de la comunidad, un concepto que antes parecía extraño frente a la competitividad atroz de la antigua planta. Suyei, al encontrarse en la posición de mentor, manifiesta una madurez que se refleja en su forma de interactuar con sus compañeros. Ya no es el gigante que busca el récord absoluto, sino un ser que comprende el peso del liderazgo. Su pelaje azul, alguna vez erizado por la tensión del trabajo, ahora parece reflejar una paz profunda, producto de haber encontrado un equilibrio entre su naturaleza poderosa y su sensibilidad humana. Mike Wazowski completa este panorama con una vitalidad renovada. Al haber dejado de ser el segundón que ocultaba su inseguridad tras el éxito de su amigo, se ha convertido en el arquitecto cultural de esta nueva era. Su capacidad para encontrar el humor en lo cotidiano demuestra que el intelecto, cuando se une a la compasión, puede transformar estructuras que parecían inamovibles. Es conmovedor observar cómo ambos han dejado de ser simples empleados para convertirse en los pilares de una nueva filosofía de vida. Su amistad, forjada en los años de incertidumbre, es ahora el modelo a seguir, una prueba viviente de que el compañerismo genuino es el cimiento necesario para cualquier proyecto que pretenda cambiar el mundo desde la bondad. El impacto de su historia llega hasta la esencia misma de lo que significa ser un profesional. La dedicación que ambos demostraron al perfeccionar el arte del susto se ha volcado ahora hacia la creación de un legado basado en la gratitud y la conexión. Cada risa que resuena en la fábrica es una victoria sobre el pasado. Es la reafirmación de que incluso las mentes más brillantes, si no tienen un propósito que eleve a los demás, están destinadas a la obsolescencia. La transformación de los armarios, que pasaron de ser prisiones de miedo a canales de alegría, simboliza la capacidad humana y monstruosa de redención. Al final, el viaje de estos dos personajes nos deja con la certeza de que el cambio más grande no ocurre en la tecnología, ni en los sistemas, sino en la voluntad de quienes, ante la adversidad, deciden que la sonrisa de otro es más valiosa que cualquier medalla personal. Su historia es, ante todo, un tributo a la resiliencia y a la inmensa fuerza que reside en la empatía cuando se decide ponerla al servicio de los demás.
La evolución de este mundo no sería posible sin entender la persistencia de una amistad que desafió todas las probabilidades. En los días en que el miedo era la moneda de cambio, la relación entre Shuhei y Mike era un oasis de autenticidad en un desierto de frialdad corporativa. Mientras el resto de la plantilla veía en su trabajo una carrera de obstáculos donde el éxito de uno implicaba invariablemente el fracaso del otro, ellos cultivaron una lealtad inquebrantable. Shuhei, con su imponente presencia, siempre reconoció que su eficacia no habría sido nada sin la visión estratégica y el apoyo incondicional de Mike. Esta simbiosis, más allá de la eficiencia técnica, se convirtió en el cimiento moral sobre el cual se edificó todo el proceso de cambio de Monsters Inc., demostrando que ninguna revolución es sostenible si no está apoyada por la confianza ciega en el otro. La integración de Bo en este ecosistema no fue solo un giro argumental, sino un espejo donde cada monstruo pudo ver sus propias carencias. Para Shuhei, la pequeña niña humana fue el catalizador que despertó una faceta protectora que él mismo desconocía poseer, un instinto paternal que su formación previa había intentado suprimir en favor de un profesionalismo despiadado. Por su parte, Mike descubrió que su verdadera grandeza no residía en su capacidad de gestión o en su ambición por destacar, sino en su valentía para abrazar el caos y lo desconocido en pos de la justicia. Juntos, se aventuraron en un territorio inexplorado, enfrentándose no solo a los antagonistas que buscaban mantener el viejo orden, sino a sus propios miedos internos sobre qué significaba realmente ser un profesional en un entorno que, finalmente, priorizaba la humanidad sobre la métrica. Ahora, al mirar hacia el horizonte de una monstruópolis iluminada por el brillo genuino de la risa, se hace evidente que el mayor éxito de Shuhei y Mike no fue la invención de una nueva fuente de energía, sino la democratización de la alegría. Han logrado que cada monstruo se sienta cómodo en su propia piel, eliminando esa carga pesada de tener que esconderse tras una máscara de terror. El legado de estos dos personajes trasciende la pantalla. Es una lección de vida sobre cómo el éxito puede ser redefinido cuando se aleja de la competencia destructiva y se acerca a la creación de valor social. Cada carcajada que hace vibrar las paredes de la fábrica es un recordatorio de que la bondad, cuando se practica con valentía y convicción, es el motor más eficaz para transformar cualquier realidad, convirtiendo finalmente a dos figuras que fueron diseñadas para causar pesadillas en los mayores arquitectos de sueños de su historia. La consolidación de esta nueva era en Monsters Inc. no es solo un éxito operativo, sino un cambio profundo en la cultura de trabajo y en el tejido social de la ciudad. A medida que el tiempo avanza, los monstruos han comenzado a entender que su identidad ya no está atada a la capacidad de intimidar, sino a su habilidad para conectar. Esta transición ha permitido que talentos ocultos salgan a la luz, monstruos que antes se sentían obligados a ocultar su naturaleza amable o su sentido del humor ahora lideran programas de entrenamiento donde la espontaneidad y la calidez son las competencias más valoradas. La oficina de Shuhei, alguna vez un santuario de estatuillas de mejor asustador, se ha transformado en un espacio abierto donde las ideas se intercambian con entusiasmo, reflejando su propia maduración personal hacia un liderazgo más humano y menos impositivo. Mike Wazowski, consolidado como el cerebro detrás de esta transición, ha demostrado que su capacidad para la logística es igual de brillante cuando el objetivo es positivo. Su insistencia en que cada niño debe recibir un trato personalizado no solo ha mejorado la calidad de la energía, sino que ha humanizado el proceso, convirtiendo el trabajo en un intercambio de alegría mutua. Ver a Mike hoy en día, caminando con la cabeza en alto, es observar a un individuo que ha encontrado su propósito sin necesidad de compararse con los gigantes que lo rodean. Su éxito es el triunfo de la inteligencia aplicada a la empatía, y su rol como mentor ha permitido que otros monstruos pequeños o poco convencionales encuentren la confianza necesaria para brillar bajo los nuevos estándares de la compañía. El legado de este par se siente en cada detalle del día a día, donde la colaboración ha sustituido a la rivalidad. Las viejas sombras que caracterizaban a Monstruópolis se han disipado, dejando paso a una ciudad que celebra la luz y el sonido de la risa como su bien más preciado. Esta transformación subraya una verdad fundamental: el miedo es, al final, una barrera que limita tanto al emisor como al receptor, mientras que la risa es un lenguaje universal que expande las fronteras de lo posible. Shuhei y Mike, al elegir el camino difícil de la reforma frente al camino cómodo del status quo,
Nos han enseñado que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar con bondad a pesar de él. Su historia persiste como un faro de optimismo, recordándonos que nunca es tarde para redefinir quiénes somos y qué impacto queremos dejar en el mundo, siempre y cuando tengamos la valentía de ser auténticos. La paz que ahora reina en las calles de Monstruópolis es, en última instancia, el reflejo de una madurez colectiva que parecía imposible durante la era del terror. Los ciudadanos, acostumbrados a caminar de puntillas entre sombras y susurros de pavor, ahora recorren las avenidas con una ligereza nueva, sabedores de que su labor diaria no es robar la tranquilidad de los niños, sino nutrir su felicidad. James P. Sullivan, aquel coloso que una vez cargó con el peso de ser el arma más temida de la corporación, se mueve hoy con la serenidad de quien ha comprendido que la verdadera grandeza radica en la protección de los más vulnerables. Su pelaje azul ya no simboliza la eficacia de un depredador, sino la suavidad de un guardián, y sus ojos, que antes buscaban la señal de terror en la oscuridad del dormitorio, ahora brillan con el reflejo de la alegría ajena. Mike Wazowski, por su parte, ha dejado de ser el estratega que operaba desde la sombra para convertirse en el alma vibrante de esta revolución. Su energía, antes contenida en la presión de los números y las cuotas de sustos, se despliega ahora en una creatividad sin límites que contagia a todo su entorno. Es conmovedor ver cómo el pequeño cíclope, que durante tanto tiempo fue definido por la duda sobre su lugar en el mundo, se ha alzado como el guía indiscutible de una cultura basada en la empatía. Su relación con Sully ha alcanzado una dimensión profunda, ya no son solo compañeros de oficina, sino los arquitectos de un sistema donde la amistad es el pilar fundamental que sostiene todo el edificio. Cada interacción entre ellos destila una confianza que solo se forja cuando dos personas atraviesan juntas el fuego de la incertidumbre y salen renovadas. La metamorfosis de la fábrica en un centro de alegría también ha permitido que talentos largamente ignorados florezcan. Monstruos que nunca encajaron en el perfil del asustador implacable ahora encuentran su vocación creando momentos de humor, inventando chistes y diseñando escenarios donde la risa pueda brotar de manera natural. Esta democratización del propósito ha eliminado las jerarquías basadas en la intimidación, reemplazándolas por una estructura colaborativa donde cada voz, sin importar su tamaño o aspecto, tiene un lugar. La ciudad entera respira con mayor fluidez, y ese estruendo lejano que antes producía escalofríos hoy es el eco de una carcajada compartida que inunda el espacio público. Es la victoria definitiva de la humanidad sobre el miedo, un recordatorio de que, incluso en los sistemas más rígidos, siempre es posible encontrar una rendija por donde hacer pasar la luz si se tiene el valor de ser auténtico. Al final, el legado de Sully y Mike es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias máscaras. Ellos, criaturas diseñadas para ser el terror de las pesadillas, eligieron ser los portadores de un bienestar que ilumina ciudades enteras. Su historia nos enseña que el cambio no proviene de una transformación externa radical, sino de un giro interno hacia la compasión, donde la vulnerabilidad se acepta no como una debilidad, sino como el puente hacia la verdadera conexión. La moraleja es clara y permanece viva en la memoria de los ciudadanos de Monstruópolis. No hay recurso más valioso, ni combustible más puro y renovable, que la risa sincera. En este nuevo mundo, ellos no solo han salvado su empresa de la obsolescencia, sino que han salvado la esencia misma de su sociedad, recordándonos que siempre que decidimos dejar de infundir miedo para empezar a sembrar alegría, nos estamos convirtiendo en la mejor versión de nosotros mismos. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar su me gusta, ya que eso nos ayuda muchísimo. El día de hoy vamos a analizar la película Monsters Inc. del año 2001. La historia de Monsters Inc. nos sumerge en un mundo vibrante donde la energía que mueve a la civilización proviene de los gritos de los niños humanos. En el corazón de esta industria se encuentra James P. Sullivan, un monstruo imponente de pelaje azul y manchas violetas, cuyo talento natural para asustarlo ha llevado a ser el mejor empleado de la compañía. Su compañero inseparable, Mike Wazowski, un pequeño cíclope verde lleno de ambición y una ética de trabajo incansable, complementa su éxito gestionando cada detalle de su carrera. Juntos, forman un equipo dinámico que no solo domina las estadísticas de sustos, sino que también cultiva una amistad forjada en años de esfuerzo compartido y metas profesionales elevadas.
Sin embargo, el equilibrio de sus vidas da un vuelco inesperado cuando una niña pequeña, a quien llaman Bo, logra cruzar al mundo de los monstruos. Lo que comienza como una emergencia logística se transforma pronto en una lección profunda sobre la empatía y la responsabilidad. A través de este encuentro, descubrimos que Suyei no es solo una máquina de asustar, sino un individuo con una capacidad inmensa para la protección y el afecto. Por su parte, Mike, quien siempre ha operado bajo la lógica de la eficiencia y el éxito medible, se ve obligado a cuestionar sus propias prioridades al ver que el bienestar de la pequeña importa mucho más que cualquier récord de rendimiento en la fábrica. A medida que se desvelan las conspiraciones dentro de la corporación, lideradas por el retorcido Randall Box, los protagonistas demuestran que su verdadera fortaleza no reside en la capacidad de provocar miedo, sino en su valentía para defender la integridad moral frente a un sistema corrupto. La transición de los sustos a la risa, descubierta accidentalmente por el dúo, marca un cambio de paradigma fascinante. Los niños, al reír, generan una energía mucho más potente y pura, demostrando que la alegría es un combustible superior. Este giro no solo salva a la empresa de una crisis energética, sino que también redefine el propósito de sus vidas. Al final, la transformación de estos monstruos nos deja una reflexión inolvidable sobre cómo el cambio de perspectiva puede convertir un miedo arraigado en una fuente genuina de bienestar, consolidando un legado donde la amabilidad termina siendo el activo más valioso de todo su universo. La rutina metódica de Monstropolis, esa ciudad construida sobre la base del miedo ajeno, revela la verdadera naturaleza de la amistad entre Suyei y Mike, dos profesionales que han dedicado su existencia a perfeccionar el arte del susto. Suyei, cuya imponente figura oculta un corazón que late con una bondad casi fuera de lugar en su entorno, siempre ha visto su carrera no solo como un trabajo, sino como un compromiso con la excelencia. Su disciplina es legendaria, casi como la de un atleta de élite que cuida cada detalle de su técnica antes de entrar en la habitación de un niño. Por otro lado, Mike Wazowski, el pequeño y enérgico cíclope que vive bajo la sombra de la inseguridad por su tamaño, encuentra en la gestión administrativa y en el apoyo incondicional a su amigo el camino para destacar en un mundo diseñado para gigantes. Cuando Bo irrumpe en sus vidas, la fachada de profesionalismo se desmorona para dar paso a una vulnerabilidad honesta. Ver a una criatura tan pequeña, que no siente terror sino curiosidad, obliga a Suyei a confrontar las contradicciones de su oficio. El miedo que él proyectaba ya no es una herramienta, sino una barrera que él mismo empieza a derribar al sentir la calidez de una niña que lo ve como un protector y no como una amenaza. Es un momento emocionalmente crudo, donde la ética de trabajo se ve desplazada por el instinto de proteger lo que es puro. Mike, aunque inicialmente se muestra reacio y aterrorizado por la posibilidad de perder su posición y su seguridad, también experimenta una evolución necesaria, demostrando que su ambición, aunque orientada al éxito corporativo, siempre ha tenido a la lealtad como motor principal. El desenlace de esta aventura no es simplemente una victoria sobre el antagonista, sino un triunfo de la creatividad sobre la norma establecida. La risa, que al principio parece un elemento caótico y peligroso, se revela como la verdadera energía que puede salvar a su sociedad de la obsolescencia. El cambio es profundo, pues requiere que los monstruos abandonen la máscara que han portado durante generaciones. Al ver a Suyei, un coloso del susto, ahora dedicado a hacer reír para iluminar su mundo, entendemos que el coraje reside en la capacidad de ser auténticos, incluso cuando eso significa ir en contra de todo lo que la industria y la convención social dictaban como correcto. Su legado trasciende la fábrica, dejando una lección clara sobre cómo el impacto positivo y la alegría tienen la fuerza necesaria para transformar cualquier sistema desde adentro. La transformación de Suyei y Mike es un testimonio de cómo la empatía puede disolver las estructuras más rígidas de una sociedad industrializada. Observar a James P. Sullivan, un monstruo diseñado por la naturaleza para ser la encarnación del terror nocturno, interactuar con Bo, es ser testigos de la mayor transición emocional en la historia de Monstruópolis. El momento en que Suyei renuncia a su eficiencia técnica, abandonando las poses amenazantes y el lenguaje corporal de depredador que tanto le costó perfeccionar, revela una humanidad conmovedora en una criatura que técnicamente no es humana. Sus ojos, que antes buscaban la reacción de miedo perfecta, ahora se suavizan con una ternura que desarma cualquier sistema de control corporativo.
Es un recordatorio de que incluso el profesional más dedicado y exitoso puede encontrar su propósito real, cuando se permite ser vulnerable ante las necesidades de otro ser. Mike Wazowski, por su parte, atraviesa una metamorfosis interna que es igual de significativa. Durante años, su personalidad vibrante y su intelecto estratégico estuvieron encasillados en el papel de segundón, alguien que ayudaba a otros a brillar desde los márgenes de la oficina. Al proteger a Bo, Mike demuestra que su valor no radica en su tamaño ni en su capacidad para asustar, sino en su audacia para desafiar el status quo. Cuando se ríe de las convenciones de la industria, Mike no solo está salvando a una niña, está redefiniendo el valor de la amistad. Su evolución de un burócrata nervioso a un mentor valiente demuestra que la lealtad hacia los amigos es el activo más valioso en un entorno de alta presión donde todo lo demás, desde las estadísticas de la puerta hasta los récords de producción, es efímero. Este cambio radical hacia el uso de la risa como fuente de energía limpia no es un accidente técnico, sino un triunfo del espíritu. Al reemplazar la producción de terror por la generación de alegría, Suye y Mike transforman una fábrica de pesadillas en un centro de optimismo. Es profundamente emocionante imaginar a estos monstruos, que fueron entrenados toda su vida para esconderse en el armario, salir ahora a la luz con la intención de regalar una carcajada. La moraleja persiste como un eco constante en el corazón de la historia, reafirmando que las conexiones humanas genuinas son el combustible más poderoso que existe, capaz de iluminar ciudades enteras mucho mejor que cualquier estruendo de miedo. Al final, lo que comenzó como un trabajo corporativo rutinario termina convirtiéndose en un movimiento social que enseña a una nación entera que el verdadero poder siempre ha residido en la sonrisa, no en la sombra. El arco narrativo de estos dos amigos no termina con el simple cambio de paradigma energético, sino que se asienta en la reconstrucción de sus propias identidades fuera de la sombra de la compañía. Suyei, cuya complexión física siempre fue un recordatorio de su rol como el arma más pesada de Monsters Inc., encuentra en su nueva faceta como directivo de la risa una ligereza que nunca antes había experimentado. Ya no carga con la responsabilidad de ser temido, sino con la alegría de ser recibido con brazos abiertos, un alivio que se nota en la suavidad de sus movimientos y en cómo su mirada, antes fija en objetivos de rendimiento, ahora observa el mundo con una curiosidad genuina y bondadosa. Él representa la redención del individuo que, tras años de ser un engranaje eficiente en un sistema opresivo, decide romper sus propias cadenas para priorizar la compasión. Mike, por otro lado, encuentra en la risa la plataforma perfecta para su personalidad expansiva. El pequeño cíclope, que durante toda su trayectoria profesional fue subestimado por su falta de colmillos afilados o garras intimidantes, se convierte en el estratega fundamental de esta nueva era. Su energía inagotable, que antes se malgastaba en optimizar el conteo de decibelios de los gritos ajenos, se transforma en una capacidad creativa sin límites. Es fascinante observar cómo su inseguridad se disuelve al comprender que su voz, su ingenio y su chispa son mucho más valiosos que cualquier cifra en una pizarra de puntuación. Para Mike, el hecho de que sea la risa el motor de la ciudad es la reivindicación definitiva de su propia existencia, demostrando que incluso aquel que se siente invisible